Una razón psicológica que tiene el ser humano es realizar acciones que ponen en riesgo la vida. A veces son cosas simples como caminar en una cornisa, jugar con fuego, llegar a conducir a una velocidad por arriba de lo estipulado, tener una mascota exótica. Cosas que producen un incremento de la adrenalina, cosa que estimula en gran medida, teniendo un resultado de placer, pero al mismo tiempo ponen en un alto riesgo la vida de quien lo efectúa y de terceros, lo que va en contra del instinto de supervivencia, pero sirve como una forma de desafiar nuestros temores, cosa que se vuelve adictiva y deja de tener el mismo efecto, por lo que uno recurre a ir todavía más lejos, poniéndose en un mayor riesgo. Entre muchos ejemplos que puede haber, existe uno que involucra un alimento, una carne que se le considera una exquisitez, y si el chef lo prepara mal puede ser mortal. Ese platillo es el fugu. Fugu es la palabra japonesa que se utiliza para englobar a varios géneros de peces globos y al mismo tiempo se utiliza para denotar el platillo que se obtiene de ellos. Estos géneros son 4 de los principales que se utilizan para dicho fin, los cuales se encuentran principalmente en el Océano Índico y Pacífico, los cuales son pescados y llevados a mercado en el mismo momento, condición característica de los platillos de pescado japonés, ya que por cuestiones culturales y gastronómicas, por lo normal se sirve el pescado crudo para su consumo lo más fresco posible. Esto porque no les gusta el olor que puede desprender la carne del pescado por lo general, haciendo que el mismo día que son pescados son llevados al consumo donde se les mantiene en peceras hasta el momento de su preparación. Pero esto es un pequeño preámbulo, ya que solo los chefs que estén cualificados por rigurosas pruebas pueden preparar el fugu, el cual es potencialmente letal, ya que puede contener tetradoxina, una toxina que provoca una parálisis muscular que va avanzando hasta el punto de provocar que los músculos torácicos suspendan su movilidad, desencadenando la defunción, y no tiene un antídoto, lo que hace que una vez que esta toxina entre en el organismo, provoque la muerte, donde el consumo en pequeñas cantidades de esta neurotoxina pueden ser letales. Un dato curioso con este alimento es que el emperador por ley tiene prohibido su consumo por cuestiones de riesgos. Estos peces no son capaces de producir la neurotoxina, por lo que dependen de obtenerla y la adquieren por su alimentación, ya que en estado silvestre consumen algas, moluscos, invertebrados y rara vez crustáceos, donde obtienen algunas bacterias, sobre todo pseudomonas, las cuales son las que producen esta y son movilizadas por el organismo a algunos órganos. Estos las utilizan como una forma de defensa, ya que no tienen la capacidad de inocular el veneno, pero al ser mordidos por otros animales, estos adquieren la toxina, provocando la muerte, donde en muchas ocasiones el mismo pez globo muere. Por selección natural, los peces globos se han vuelto inmunes al efecto de la tetradotoxina, donde los órganos con mayor toxicidad en ellos son principalmente el hígado y los ovarios. De ahí otros que contienen cantidades significativas son la piel y los intestinos. Su preparación es muy importante y el chef debe de tener una técnica muy pulida para su preparación y retirar todos los órganos que son peligrosos, por lo que retiran el hígado y los ovarios del pez con mucho cuidado para no contaminar la carne, que es la que principalmente se comercializa, cosa que conlleva un peligro muy sustancial, ya que se calcula que un solo pez globo tiene la capacidad de matar a 30 personas, pero esto depende de la especie y el tipo de alimento que haya llevado el pez, cosa que es muy difícil de saber. Este pez se puede preparar en diferentes platillos. El más popular es el sashimi, que es cortado en porciones sumamente delgadas, donde la carne se transparenta, ordenándolo en forma de crisantemo. Y entre sus significados que tiene esta flor en Japón, se resalta la muerte. Tempura, el cual se sirve frito. Tsukemono, una forma de encurtir los alimentos para su preservación, donde también se le prepara de esta forma y puede durar hasta 3 años. En estofado, ahumado, en ensalada, todo esto en diferentes variables para su consumo. Este platillo varía su precio dependiendo la época del año, que puede ir de 20 a 50 dólares, un precio muy excesivo, ya que la cantidad que te es puesta en el plato no es muy grande, y que por supuesto está acompañada con un plato de arroz para que te llenes. Entre este platillo, la exquisitez se encuentra en el hígado, pero esta es la porción más peligrosa, por lo que está prohibida su comercialización. Aun con esto no se impide que este sea vendido. Las muertes por este platillo son abundantes. En ocasiones es habitual que los consumidores que mueren por este no se reporten, calculándose unos 10 a 20 por año.
Si el fugu está muy bien preparado, lo más grave que puede pasar es un ligero adormecimiento de la lengua, pero en el caso extremo desencadena la muerte. Uno pensaría que por su riesgo y precio debe de ser un platillo muy sabroso, pero los que lo han probado, sobre todo extranjeros que viven o van a Japón, denotan que su sabor no es diferente a otros peces, por lo que su precio y atractivo van de la mano más con el riesgo más que por su sabor. Actualmente se está desarrollando una industria de piscicultura para criar estos peces con un alimento más inocuo y estos peces no adquieren la toxina, pero los nipones tienen en la mente de que estos no tienen el mismo sabor y es un producto inferior al no venir directamente del mar, por lo que ha generado una resistencia a este cambio, cosa que se entiende ya que los japoneses son renuentes a los cambios, por lo que les llevará mucho tiempo el que esta industria ofrezca un producto sin el riesgo que conlleva los especímenes silvestres. Un platillo que se puede considerar tu última comida, donde debes de confiar dejando tu vida en la pericia de las manos del chef, uno de los alimentos más peligrosos del mundo. Eso es el fugu. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!